Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor que se expondrá en esta mañana para los hermanos que suelen tomar notas, y yo particularmente recomiendo siempre, ojalá pudieran tomar notas, mis hermanos. Es una buena forma académica de obligarnos a prestar atención, ¿sí? Dicho esto, el título del sermón es Justicia, Sabiduría y Misericordia. Repito, justicia, sabiduría y misericordia. Y como lo leyó nuestro hermano Mauricio hace un momento, estaremos leyendo o exponiendo en esta mañana el texto de Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 53 del capítulo 7, noten que es el último versículo de ese capítulo, porque en realidad ese texto hace parte de esta unidad de pensamiento. Por esa razón debe ser leído dentro del capítulo 8. ¿Estamos allí listos? Entonces leamos Juan 7:53. ¿Listos todos allí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, noten esto, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y cómo finaliza el texto? Y no peques más. Muy bien, mis hermanos. Con el propósito de promover la honestidad desde el púlpito y de hablar con la verdad de la palabra del Señor, permítanme hacer algunas afirmaciones importantísimas respecto al texto que acabo de leer. Y lo digo, hermanos, para que todos ustedes estén enterados del trasfondo del texto que leímos. Este texto, a lo largo de los siglos, ha suscitado acalorados debates entre quienes lo leen. ¿Por qué? Porque este texto en particular no hace parte de los manuscritos más antiguos, lo que hace que grandes eruditos supongan que esta porción que acabamos de leer no es palabra inspirada por Dios, sino que fue lo que algunos definen como una adición tardía. Y tardía, bien tardida, afirman ellos, de por allá del siglo XII apenas, después de que se constituyó el canon judío. Ahora, de hecho, tan fuerte es la discusión frente a este asunto, que algunos eruditos del pasado, otros tantos del presente, en sus comentarios sobre la epístola de Juan, ni siquiera lo mencionan. O sea, ni siquiera ponen una nota aclaratoria, o sea, lo omiten completamente. ¿Y por qué? Esencialmente por dos razones. Ellos dicen que tanto las evidencias internas como las evidencias externas descalifican la legitimidad del texto. ¿Qué es una evidencia interna? Bueno, lo que está dentro del texto que hace que el texto pueda empatar con el resto del evangelio. Ellos dicen, este texto está lleno de rarezas gramaticales que hace que parezca que fue de verdad agregado a destiempo. Por ejemplo, solo en este texto se lee la expresión
Monte de los Olivos. En ninguna otra parte del Evangelio de Juan se utiliza la expresión, solamente en este texto. Se hace referencia al Monte de los Olivos, pero nunca se habla de él de manera explícita, o por lo menos con la construcción gramatical que se utiliza en este texto. Esto por citar solo una de las rarezas, dicen ellos, que tiene el texto a nivel interno. Pero ¿cuáles son las evidencias externas que descalifican en el criterio de estos hombres al texto? Bueno, ellos dicen que ninguno de la patrística siquiera hizo mención de este texto. La patrística, hermanos, todos lo entienden, la época posterior a los apóstoles. Ellos dicen, nadie en esta época utilizó este texto para enseñar, ni siquiera lo mencionaban. Y sin embargo, mis hermanos, permítanme afirmar esto después de decir estas dos cosas. Estos argumentos yo pienso que no deberían ser descartados a la ligera. Sin embargo, nosotros también tenemos hay una contraparte a estos argumentos que presenta grandes argumentos que expresan la legitimidad de este texto como palabra inspirada de Dios. Quizás en cuanto a la evidencia interna, el argumento más preponderante es que todo este relato que acabamos de leer armoniza muy bien con todo el contexto del Evangelio de Juan, tanto el contexto precedente como el contexto posterior. De hecho, si ustedes lo leen con detenimiento, la centralidad de este texto reposa en la persona de Jesucristo, lo cual cumple los propósitos de Juan el Evangelista cuando escribió su Evangelio. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el propósito de Juan? Que las personas entiendan que Jesús es Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Y eso es algo que queda claramente demostrado en el texto que acabamos de leer. Pero además tenemos otras fuentes de evidencias externas que nos dicen que las personas posteriores a los apóstoles sí que conocían este texto. Por ejemplo, Papías, quien fuera discípulo directo de Juan. Eusebio de Cesarea, escribiendo sobre los escritos de Papías, es decir, comentándolos, dijo lo siguiente: el mismo escritor, Papías, ha explicado otro relato acerca de una mujer que fue acusada de adulterio y traída ante el Señor por sus muchos pecados, lo cual contiene el Evangelio según los hebreos. Permítanme explico esto. Eusebio está diciendo que Papías sí que conocía esta historia, Papías, discípulo directo de Juan, y la consideró tan importante que incluso la comentó y la enseñó. Lo que resulta extraño es que aquí Eusebio afirma que Papías no encontró este escrito en los escritos de Juan, sino en la carta a los hebreos. Ahora, autores como Agustín de Hipona afirmaron que el relato sí estuvo en la carta en el Evangelio de Juan, pero que durante mucho tiempo de forma intencional fue quitado del Evangelio, porque según el criterio de Agustín de Hipona, los escribas que estaban transcribiendo el texto tomaron la decisión de quitarlo, ya que ellos consideraron que esta narración o esta parte de las escrituras podría prestarse para que las mujeres recurrieran a este relato como una forma de excusa frente a un acto de infidelidad. Ahora bien, yo pienso que después de poner los dos elementos sobre la mesa, los dos argumentos, queda claro algo. A una conclusión podemos llegar, o más bien dos conclusiones. Una, que no podemos probar definitivamente que este texto sea parte integral del Evangelio de Juan. Pero dos, tampoco podemos negar definitivamente que el texto no haga parte del Evangelio de Juan. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra consideración? Ya que este relato que acabamos de leer no contiene nada que esté en conflicto con el Evangelio de Juan, yo considero que no es sabio que se elimine esta sección de las Escrituras, sino que más bien deberíamos utilizarla para nuestro provecho. Es como dice William Hendrickson: no deben temer los ministros predicar sermones basados en este texto. O como diría el ya triunfante, amado hermano y pastor John MacArthur, quien comentando este texto diría: a la larga ya quedó escrito, y sepan esto, se abrió camino entre los manuscritos posteriores. Dicho esto, mis hermanos, permítanme entonces hecha esta aclaración a modo de introducción,
Permítanme, hermanos, y ya con mi conciencia tranquila de haberlo expresado, permítanme ir al texto. Pero antes de explicar los detalles del texto, yo quiero que ustedes, hermanos, de forma inmediata tengan clarísimo esto en sus mentes, para que no se romantice lo que vamos a leer, ni la forma en la que lo vamos a entender. Noten, mis hermanos, que este pasaje no trata principalmente de una mujer adúltera. Repito, este pasaje no trata principalmente de una mujer adúltera. En segundo lugar, este pasaje no trata principalmente de la hipocresía de los líderes religiosos, quienes quieren utilizar el pecado de esta mujer para acusar a Jesús. De esto tampoco trata el texto. La naturaleza de este texto nos enseña que la figura central en este drama apasionante que está marcado por la inmoralidad, por la hipocresía y finalmente por el perdón de pecados, la figura central que quiere exponer este texto es a Cristo Jesús. Él es la figura central del texto. Ahora, ¿cómo nos presenta este texto a Cristo? Bueno, nos lo presenta como aquel Señor que es justo, que es sabio y que es misericordioso. Pero para ver cómo el Señor será presentado como justo, sabio y misericordioso, nosotros vamos a dividir el texto en sus 4 escenas principales. Primera escena, o punto número 1. Pero como es una narración, digámosle escena. Escena número 1. Yo la titulé contexto circunstancial. Ustedes ya saben que a Juan le gusta ponernos en contexto de tiempo y espacio para que podamos entender lo que vamos a leer. De hecho, este es otro argumento de por qué el texto sí es palabra inspirada de Dios. Versículo 53 del capítulo 7. ¿Estamos allí, hermanos? Escena 1, contexto circunstancial, versículo 53. Dice, cada uno se fue a su casa, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Recuerden esto. En la escena anterior, la que estuvimos considerando en el sermón pasado, nosotros vimos cómo el Sanedrín estaba reunido en una reunión oficial en la que habían enviado en el versículo 32 a unos alguaciles para que prendieran a Jesús, lo capturaran y lo trajeran. Pero vimos que finalmente ellos deciden no poner mano en Jesús porque ellos dicen, ningún hombre habla como este hombre. Ahora, lo que vemos en la presente escena es que ya que los alguaciles fallaron en su misión, lo que hace el Sanedrín ahora es suspender la sesión y cada uno de los miembros del Sanedrín se va para su casa. ¿Qué pasa en cuanto a Jesús? El capítulo 8, versículo 1 nos dice que él se retiró para el monte de los olivos. Tal vez a descansar en Getsemaní, o muy probablemente se fue a disfrutar de la compañía de sus hermanos María, Marta y Lázaro, quienes vivían justo al otro lado de la colina del monte de los olivos. Bueno, no lo sabemos, pero puede ser una posibilidad. Luego el texto nos dice que siendo temprano por la mañana, Jesús decide regresar al templo. Y las personas, al enterarse que Jesús ha regresado al templo, vienen a escucharlo y Jesús, este detalle, se sienta a enseñar. ¿Recuerdan que en el anterior él no se sentó? El propósito de Juan es recordarnos que aquel que se sienta es un maestro, es darle estatus de maestro a Jesús. Luego esto también nos permite suponer que la cantidad de personas que hay en esta escena es significativamente inferior a la cantidad de personas que hubo en la escena anterior. Muy bien, hermanos, ese es el contexto circunstancial. Veamos la escena número 2. Yo lo titulé La emboscada. Escena número 2, la emboscada, versículo 3 hasta el versículo 6, parte A. 6 parte A significa la primera mitad del versículo. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos, noten, los mismos que habían mandado a los alguaciles para que lo capturaran, dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, ¿cómo le dicen? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley
Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Mientras Jesús está enseñando en el templo, Juan nos dice que un grupo significativo de escribas y fariseos, seguramente miembros del Sanedrín, interrumpen la enseñanza de Jesús y traen ante él a una mujer que ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Este detalle que voy a dar es importante. La composición gramatical de esta escena sugiere que cuando estos hombres entraron a presentar a la mujer, entraron de una forma muy violenta, de una forma escandalosa, de una forma ruidosa, pero sobre todo la intención del texto transmite la idea de una escena despiadada, cruel. O sea, esto nos permite quizá imaginar que la traían a rastras, humillándola y gritándola para presentarla delante de Jesús. Luego Juan nos dice que la ponen en el centro del lugar y mirando a Jesús con una hipocresía rapante o tal vez con una formalidad burlona, lo miran y le dicen, maestro. Le dicen maestro, como reconociendo que en él hay capacidades rabínicas. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Escuchen esto. La expresión griega, que aquí se traduce como adulterio, es la misma expresión de la que se traduce la palabra robar. Dentro del contexto en el que se escriben estas palabras, robar con el tiempo fue una expresión que se empezó a aplicar a cualquier pecado que por su naturaleza pudiese ser considerado como un pecado muy grave, muy grande o muy escandaloso. Es decir, estos hombres lo que quieren decir cuando traen a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio es que el pecado, y noten este detalle, que el pecado cometido por esta mujer fue terrible, fue el peor de los pecados, el más aborrecible, el más grande y mezquino de los pecados. O sea, ellos quieren dejar muy claro que esta mujer es una pecadora terrible. ¿Y luego qué hacen? Ellos demandan un juicio de Jesús respecto al caso, versículo 5. Ellos dicen, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ahora la pregunta, ¿cuál es? Tú pues, ¿qué dices? Ellos le están diciendo lo siguiente. Mira, Jesús, en Éxodo capítulo 20, versículo 14, el Señor prohibió el adulterio. ¿Lo recuerdan? La ley moral. No adulterarás. Luego, Levítico capítulo 20, versículo 10, haciendo una aplicación sobre el mandamiento de la ley moral, allí en este texto, en Levítico 20, 10, se prescribía la pena de muerte para quienes, no para quién, porque el adulterio no se practica entre uno, sino para quienes practicaran el adulterio tenían que morir por lapidación. ¿Todos saben lo que es lapidar? Niños, significa apedrear, morir por apedreamiento. Y lo que ellos están diciendo es, bueno Señor, ya que tenemos dos razones escriturales para lapidar a esta mujer, nos gustaría saber una cosa. ¿Qué piensas, maestro, de esta situación? Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes qué creen que condujo a estos escribas y fariseos para que llevaran a esta mujer y la presentaran delante de Jesús y le hicieran estas preguntas? ¿Acaso fue un solemne sentido de respeto hacia la ley? ¿Acaso fue que ellos querían la opinión de un gran y respetado maestro como Jesús para poder tomar la mejor decisión posible en este caso y no hacer injusticias? Piensen en esto, hermanos. El adulterio, por su misma naturaleza, es un pecado que implica en su consumación la participación de dos individuos. Pero aquí se está acusando solo a uno de los dos, a la mujer. Pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Y podrían decir, no, quizás fue que llegaron con el chisme y dijeron que ella era adúltera, pero no se sabía quién era el otro. No, sí que se sabía, porque el texto dice que fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio.
¿por qué entonces no llevaron al hombre y a la mujer ante Jesús? O mejor aún, y esto es lo lógico, ¿por qué no los llevaron ante el Sanedrín? ¿Es que acaso Jesús era juez de ellos? Desde luego que no. A los ojos de sus determinaciones y de sus convicciones, Jesús no tenía autoridad para juzgar las acciones de esta mujer. Luego entonces, la pregunta que ellos le hacen a Jesús de ¿qué piensas de esto? Mis hermanos, nos permiten deducir cuáles eran los obvios y diabólicos propósitos de estos hombres. Y esencialmente, mis hermanos, lo que estos hombres están haciendo es utilizar a esta mujer que ha pecado contra el Señor, pero la están utilizando como una excusa para tenderle una trampa a su enemigo, a Jesús. Para estos hombres mezquinos, mis hermanos, cumplir con la ley mosaica no era tan importante como lo era poder derrotar a su enemigo. Por eso en el versículo 6, Juan dice, mas esto decían, tentándole, ¿para qué? Para poder acusarle. Es decir, su propósito era hacer que Jesús diera una respuesta con la que ellos, fuera cual fuera la respuesta, pudieran hacer una acusación formal en contra de Jesús. Y es que miren la situación. Si Jesús decía, para ayudar a la mujer, para salvarla de ser apedreada, si Jesús decía que ella no había violado la ley de Moisés, ¿saben lo que pasaría? Sería acusado de ser un falso maestro y entonces el Sanedrín tendría poder para condenarlo. El falso maestro debía morir. Pero si decía que la mujer sí tenía que ser lapidada, entonces su reputación compasiva hacia los pobres se iría por la borda. Y no solo eso, sino que ahora estos escribas y fariseos podrían ir, usando esta información, ante las autoridades romanas y decir que ese hombre estaba instigando una ejecución extrajudicial. Entonces podrían acusarlo de haberse rebelado contra el imperio romano. ¿Saben lo que eso significa? Pena de muerte. Ellos, en su sabiduría mezquina y poco espiritual, trataron de poner a Jesús contra las cuerdas, contra la pared. Ellos dijeron, mira, de aquí no lo salva es nadie, porque sea lo que sea que él responda, nosotros tendremos cómo acusarlo. Mira la mezquindad del corazón de estos hombres. Ellos están humillando a una mujer. Eso no les importa. William Hendrickson dice, con tal de poder conseguir su propósito, nada significaba para ellos la vergüenza o los temores de esta mujer al verse tratada públicamente en esta forma. Así eran los líderes religiosos de Jerusalén. Estos hombres, mis hermanos, podemos verlos ya descritos aquí como hombres despiadados, descorazonados, con tal de complacerse a sí mismos y de darse satisfacción a sí mismos, no les importa absolutamente nada más, ni siquiera cumplir la ley que tanto decían defender. Ahora bien, el propósito de la pregunta, mis hermanos, es mezquino. ¿A todos nos ha quedado claro eso? Ya sabemos que la pregunta tenía un propósito mezquino, pero hermanos, de cosas malas podemos aprender cosas buenas. Y es que el planteamiento de la pregunta sí que nos sirve para que nosotros podamos meditar en cómo es que se puede en la sabiduría de Dios armonizar su justicia por una parte y por otra parte su misericordia. Me explico. Las Escrituras enseñan que Dios es santo y que su ley también es santa, porque de hecho su ley es una manifestación de su ser. Por lo tanto, todo lo que Dios ha mandado en su ley tiene que ser como Él. Y si Dios es santo, su ley es santa. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En otra parte de las Escrituras, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el Señor dijo que el alma que pecare, esa alma, ¿qué ocurrirá? Ciertamente
morirá. Es decir, Dios no dará por inocente al culpable. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo un Dios que es santo puede perdonar un pecado tan terrible como el adulterio sin que esto implique que Dios ha violado su propia ley? ¿Me hago entender, hermanos? Dios es santo, su ley es santa, su justicia debe ser satisfecha. Pero ¿cómo Dios puede perdonar un pecado como el adulterio sin que esto implique que Dios ha violado su propia ley? Es decir, sin que Dios haya roto las mismas reglas que Él ya estableció. La respuesta, mis hermanos, es bella. Y es que Dios puede perdonar a los pecadores sin hacer injusticia a su ley, porque hubo alguien quien satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina. ¿Saben quién es ese alguien? Jesucristo. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil, es decir, no es que la ley sea insuficiente, sino que nosotros somos débiles para obedecerla, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesucristo, quien sí vivió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así que la deducción práctica, mis hermanos, que podemos extraer de este texto es que quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, debemos tener la certeza de que en Cristo somos justificados gratuitamente y que esto ocurre por pura gracia. En otras palabras, en Jesucristo se armoniza la misericordia y la justicia divina. Dios puede perdonar pecados sin hacer injusticia, porque ya alguien pagó por los pecados que serán perdonados. Es como dice el Salmo 85, versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Saben en quién se besa la justicia y la paz? En Cristo. Ahora bien, mis hermanos, volvamos a nuestra narración. ¿Qué tenemos en nuestra escena? A una mujer que está humillada, una mujer que está aterrorizada mientras su pecado se expone públicamente y está a punto de ser apedreada. Y mientras tanto, quienes la acusan, ¿han visto esos muñequitos donde el malvado se frota las manos? Así están ellos, frotándose las manos, porque ellos están convencidos, están convencidísimos de que han puesto a Jesús en serios aprietos. Sin embargo, en contraste a la maldad diabólica de estos hombres, vamos a la siguiente escena, escena número 3, versículo 6, parte B, hasta el versículo 8. Yo titulé a esta escena el sabio amor de Jesús. Repito, el sabio amor de Jesús, versículo 6, parte B, hasta el versículo 8. ¿Todos allí? ¿Ven la palabra con la que inicia el versículo 6b? Pero. ¿Sabe lo que significa ese pero? Es una forma de establecer un claro contraste entre las acciones perversas e hipócritas de los escribas y fariseos y Jesús. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Estaba haciendo garabaticos en la tierra. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¡Qué bella escena! La escena, mis hermanos, nos muestra a un Jesús sereno, a un Jesús que no pierde la calma. Tan sereno está que se ha inclinado al suelo y con el dedo empezó a hacer garabaticos en el suelo. Como recuerdan, ¿ustedes de niños lo hicieron alguna vez? Bueno, con esa serenidad estaba Jesús escribiendo en el suelo. Sin embargo, el texto nos dice que los escribas
no estaban contentos con esta tranquilidad. Pero la tranquilidad de Jesús, mis hermanos, es algo que de verdad debe llamarnos la atención. Porque ustedes recuerdan que al inicio del sermón les dije que la forma en la que ellos entraron era una forma violenta, una forma despiadada, una forma cruel. O sea, imagínense en la escena, la mujer está gritando, los hombres están gritando, la mujer acusada llora, la multitud que ve la escena murmura, todo el mundo está desesperado, pero mientras tanto Jesús está sentado en el suelo haciendo garabaticos. Podría decirse, mis hermanos, que esta serenidad y que el silencio de Jesús mientras todo el alboroto se desarrolla, mis hermanos, podría decirse que este silencio fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera decir en contra de estos hombres. El silencio de Jesús me recuerda las palabras de Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Pero recuerden, los opositores de Jesús no estaban tranquilos con su silencio. Y pensando en sus corazones, que tal vez él estaba callado porque sabía que si decía algo se iba a meter en serios problemas, entonces ellos insisten en que deben recibir una pregunta. Y entonces Juan nos dice que el Señor se pone de pie, se endereza y clava su penetrante mirada en sus acusadores y respondiendo como solo el bendito Hijo de Dios podría responder, les dice, versículo 7, parte B: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Hermanos, los elementos de esta respuesta que Jesús ha dado son impresionantes. Noten esto. En su respuesta, Jesús, por una parte, no quita la importancia del pecado de la mujer. Él dice, el que esté libre de pecado. Esto supone que la mujer no está libre de pecado, ¿lo ven? Jesús no quita la responsabilidad de la mujer en su pecado, pero al mismo tiempo no está aboliendo la importancia del séptimo mandamiento, no adulterarás. Pero tampoco está negando la exigencia de la pena de muerte hecha para los adúlteros en Levítico 20:10. Pero como si eso fuera poco, en esta breve respuesta, Jesús también se encarga de mostrarle a los acusadores de la mujer que ellos no son dignos de acusarla porque ellos mismos son unos grandísimos infractores de la ley. ¿Cuántas palabras tiene la respuesta de Jesús? ¿15 palabras, tal vez? En 15 palabras destruyó un plan que se había elaborado probablemente durante días. Podríamos decir, mis hermanos, que la respuesta de Jesús fue sencilla, pero muy profunda. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la responsabilidad que le habían dado y se las devolvió a los acusadores de la mujer. Y en un acto de misericordia, cuando, como decimos nosotros, les devolvió esa papa caliente, en ese acto de sabiduría, también despliega su misericordia, porque con estas palabras libró a la mujer de ser lapidada por el pecado que había cometido. Ahora, hermanos, consideren esto. Lo dijimos en el segundo punto del sermón. ¿Cuál era la intención de estos hombres al acercarse a Jesús con este caso? ¿Curiosidad? ¿Guardar la ley? ¿Solemne respeto hacia la ley mosaica? No. Ellos tenían intenciones homicidas en contra de Jesús. En cuanto a la apariencia externa, ellos decían, estamos escandalizados por el pecado de la mujer. Pero Jesús en su respuesta, mis hermanos, demuestra que los escribas y que los fariseos que acusan a la mujer son hallados de ser culpables de hipocresía espiritual. Me explico, ellos se escandalizan por un pecado, recuerdan, grave, muy grave que esta mujer ha cometido. Pero lo que Jesús está diciendo es que el pecado que ellos cargan en su corazón es infinitamente más grave que el pecado que cometió la mujer. En otras palabras, el pecado de adulterio cometido por la mujer no era nada en comparación con la perversidad que había en el corazón de estos homicidas.
Y Jesús no está justificando el pecado de la mujer, lo veremos en el último punto. Vete y no peques más. Pero el pecado que estos hombres traían en su corazón, mis hermanos, era terrible. Ellos querían asesinar al bendito Hijo de Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva al último punto de mi sermón, escena número 4. Y aquí en esta escena vamos a ver de forma espléndida cómo se resuelve la tensión entre la justicia divina, de la que hablé hace un momento, y la misericordia divina. ¿Cómo se resuelve ese asunto? Escena número 4, versículo 9 al 11, yo la titulé La misericordia y la justicia. Ya vimos al sabio Jesús que responde como nadie más puede responder. Ahora miremos al justo Jesús y al misericordioso Jesús. Versículo 9. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Esta escena es hermosa. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Como si no lo supiera. Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Punto final. Vete y no peques más. ¿Ven cómo Juan describe la escena, la primera parte de la escena? Él dice que los escribas y fariseos, al oír la pregunta de Jesús, cada uno fue acusado por sus conciencias y saliendo de uno en uno fueron abandonando el lugar. La forma en la que Juan escribe esto, mis hermanos, es tan magistral que nos permite hacernos una escena mental de lo que aquí está pasando. Es como si nosotros pudiéramos imaginar cómo ellos, al escuchar a Jesús hablar, agacharon la cabeza y uno detrás de otro, en filita india, van saliendo. Juan agrega que los más ancianos fueron los primeros en irse de este lugar, probablemente porque fueron, por su experiencia, los primeros en ser conscientes de la derrota humillante que acaban de sufrir. Entonces deciden salir avergonzados de este lugar. Ahora yo quiero que ustedes consideren esto, mis hermanos. Esta en realidad es una escena muy irónica. ¿Y por qué es irónica? Porque quienes querían avergonzar a Jesús ahora marchan uno detrás de otro avergonzados delante de él. Quienes venían a condenar a una mujer ahora marchan uno detrás de otro retirándose siendo condenados. Pero mis hermanos, si de algo estoy convencido al estudiar este texto, es que la escena, además de irónica, es una escena sumamente instructiva para nosotros. Permítanme lo explico. Jesús, directamente el Hijo de Dios, acaba de acusar a estos hombres de ser unos hipócritas. El texto dice de manera explícita que las conciencias, después de escuchar a Jesús, que sus conciencias los acusaron. ¿Notan los elementos? Jesús habla, sus conciencias los acusan, pero aún así, ni la voz misma de Jesús, ni sus propias conciencias fueron elementos lo suficientemente disuasorios como para que estos hombres se arrepintieran de su maldad y pusieran su confianza en Cristo. ¿Y saben por qué he hablado con tanto ímpetu sobre esta escena, mis hermanos? Porque estos hombres representan muy bien a todos aquellos que en nuestros días están dispuestos a escuchar la predicación del Evangelio, están dispuestos a tomar notas, están dispuestos a asistir con su cabeza y decir, sí, lo que dice es verdad. Es más, sienten que cuando el Evangelio es predicado, el terror de sus conciencias se encienden y sus conciencias les gritan: tú has pecado en contra de un Dios santo. Su conciencia le dice: debes arrepentirte, debes humillarte delante de Dios. Eres un grandísimo hipócrita espiritual. Deberías tomar la vida del Señor en serio, la vida espiritual en serio.
Pero con todo y eso, como estos hombres de manera voluntaria deciden salir por las puertas de este lugar, endureciendo sus corazones y alejándose cada vez más de Jesús, sin detenerse a considerar cuán bella sería su vida si realmente estuvieran arrepentidos de sus pecados. Cuán bella sería su vida si se abrieran al perdón que Cristo promete a todos los que se acercan verdaderamente a Él con un corazón contrito y humillado. Y tal vez este sea el caso de alguno de los presentes. Mi querido amigo, si este es tu caso, escúchame con atención. Escucha la voz de Jesús hablando a través de este texto. Escucha la voz de tu conciencia diciéndote en fuerte voz: no peques más. Porque si persistes en tu pecado y persistes en alejarte cada vez más de Jesús, tu corazón se irá endureciendo. Cada vez habrá más capas de endurecimiento y esas capas harán que cada vez sea más difícil acercarse a Cristo con verdadero arrepentimiento. Amigo, haz un alto en el camino. Atiende a la palabra del Señor. Humíllate delante de Él como Señor y Salvador y recibe el beneficio de la vida eterna. Ahora bien, volvamos al texto. Después de que los acusadores se van, Juan nos dice una escena, hermanos, que a mí me enternece el corazón: que Jesús se quedó solo con la mujer. Eso significa que probablemente las personas que estaban escuchando a Jesús enseñar, recuerdan que al principio habían personas escuchándolo, sentadas al lado de él, probablemente después de este escándalo y de parecerles escandaloso que Jesús quiera hablar con una mujer adúltera, ellos también se han ido. Y por primer vez en esta narración, no sé si ustedes lo habían notado, por primer vez alguien va a dirigirle la palabra a la mujer acusada. Noten que nadie ha hablado con ella. Nadie ha hablado con ella. Así que Jesús, mirándola, le pregunta dos cosas. Uno, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hermanos, ¿Jesús sabía que los que le acusaban se habían ido? Sí. ¿Jesús sabía que no podían condenarla? Sí. ¿Por qué le pregunta esto? Porque Jesús quería que esta mujer meditara ampliamente en la gracia divina. ¿Saben por qué ella no fue apedreada? Por la intervención de Jesucristo. Y ella tenía que meditar en cómo el Señor había mediado para salvarla. Y esto, mis hermanos, es muy práctico, porque nos recuerda que nosotros, quienes hemos experimentado la gracia de nuestro bendito Salvador, no deberíamos dejar de meditar en ella todos los días de nuestra vida. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Si tú y yo no hemos sido lapidados con consecuencias eternas por nuestro pecado, es porque alguien murió en nuestro favor y llevó el peso de nuestra maldad sobre sus propios hombros. Ese alguien era un alguien inocente, libre de pecados, perfecto, un cordero sin mancha. Y a diferencia de él, tú y yo somos culpables. Y la razón por la que este perfecto Salvador quiso redimirnos, mis hermanos, es un misterio para nosotros. No lo podemos entender, pero es un misterio del que sí podemos disfrutar y gozar y alegrarnos. Hermanos, ¿con qué frecuencia y cuán diferente sería nuestra vida si constantemente recordáramos en nuestros momentos de alegría y de aflicción, sobre todo en los de aflicción, que Cristo, el justo, murió por los injustos? Ese concepto de gracia debería rondar nuestras mentes y en los momentos de mayor debilidad debería llenar de gozo nuestro corazón. Cristo, sin importar las circunstancias, murió para librarme de la condenación eterna. Ahora, finalmente, Juan nos deja saber la respuesta de la mujer. Por primera vez la mujer va a hablar en esta narración. Ella le dice, cuando le pregunta, ¿quiénes te acusaron? ¿Ella qué dice? Ninguno, Señor.
y con un tono, escuchen esta sabiduría, hermanos, con un tono amable, pero también cargado de una seria admonición, el Señor le dice: ni yo te condeno, vete, ahora la admonición, y no peques más. Jesús, mis hermanos, no repudia a esta mujer. Un judío, un hombre judío soltero no hablaba con otras mujeres, y mucho menos con una que acaba de ser sorprendida en adulterio. Pero Jesús no la repudia, no la declara indigna de su reino, demostrando, mis hermanos, de esta forma que en el reino de los cielos hay espacio para los adúlteros que se arrepienten. En el reino de los cielos hay espacio para todos aquellos que reconocen sus pecados y que con arrepentimiento y fe se presentan ante la presencia de este glorioso Rey suplicando su perdón. Hermanos, esto tiene que quedar claro en vuestros corazones. En el reino de Cristo hay un lugar para todo pecador arrepentido. Voy a repetirlo. En el reino de Cristo hay un lugar para todo pecador que se arrepiente. Pero que haya un lugar para los pecadores arrepentidos no significa ni de cerca que esto es una licencia para permanecer en el pecado. Jesús no condenó a esta mujer, le dijo: ni yo te condeno. Pero de forma clara le da una orden. ¿Y cuál es la orden? Debes abandonar tu vida pecaminosa. Así es, hermanos, no peques más. Debes abandonar tu vida pecaminosa. ¿Jesús perdona nuestros pecados si nos arrepentimos? Sí. Pero, hermanos, en aquel momento Jesús también nos exige que desistamos de seguir practicando una vida de pecado. El Evangelio, mis queridos hermanos, no es una indulgencia con el pecado. Tampoco es una forma de legalismo implacable. El Evangelio, mis hermanos, es una muestra de gracia y de justicia. Justicia que ha sido derramada en Cristo y gracia que Cristo dispensa a los que confiamos en Él. Jesús perdona a los pecadores que se arrepienten, pero una vez los pecadores se han arrepentido, Jesús establece sobre esos pecadores una santa imposición para que vivamos de una forma distinta, diferente a partir de ese momento. Y es que escúchenme, hermanos, un encuentro con Jesús, cuando es verdadero, siempre produce y exige una transformación en la vida. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Cuando tú realmente has tenido un encuentro con Jesús en términos redentivos, se exige por causa de ese encuentro que haya una evidencia de transformación, una evidencia transformadora. Eso significa que el encuentro con Jesús exige que nos alejemos del pecado. Exige que abandonemos la mentira, exige que abandonemos las relaciones ilícitas, exige que abandonemos el uso de una sustancia adictiva, como por ejemplo el alcohol. Exige que no utilicemos palabras ofensivas ni grotescas. Exige que ya no dependamos de nuestras emociones, sino de nuestras convicciones que surgen de la palabra del Señor. En general, un encuentro con Jesús, cuando es verdadero, exige que haya en nosotros una firme determinación por alejarnos del pecado. Ahora, hermanos, a modo de conclusión, recuerden esto. El énfasis de esta porción de las Escrituras no es a la mujer adúltera. No es la hipocresía de los fariseos. ¿Quién es el énfasis? Jesús, siendo mostrado en este texto como aquel que es justo, que es sabio y que es misericordioso. Jesús, mis hermanos, nuestro amable y santo Salvador, es el protagonista de esta narración.
Jesús, mis hermanos, es mostrado en este texto como aquella razón viva por la cual el Dios Padre puede perdonar tus pecados y mis pecados sin que esto implique que Dios infrinja su santa ley. Así que una gran conclusión o aplicación final de este sermón sería: exaltemos a Dios por su bondad. Exaltémoslo por su sabiduría. Demos gracias al Dios Padre por la gracia que ha manifestado para con nosotros en su Hijo y que es aplicada en nuestros corazones por el bendito Espíritu Santo. Exalta al Dios Trino por la gracia que ha dispensado para librarte de la lapidación eterna. Ahora bien, hermanos, permítanme, a manera de aplicación final, sugerir 3 breves aplicaciones de este sermón. Y yo espero, hermanos, que estas aplicaciones finales no sean más que una extensión complementaria a las ya varias aplicaciones que ustedes probablemente, por la obra del Espíritu Santo que está obrando en este momento en sus corazones, ya hayan podido sacar. ¿Han sacado ya aplicaciones para su propia vida? ¿Amén? ¿No? Amén. Gracias a Dios. Pero aquí vienen unas sugerencias de aplicaciones. La primera: confía solo en Cristo y su palabra. Permítanme explico por qué esta es una aplicación de esta historia. Nosotros vivimos en un mundo que oscila entre los extremos. Por una parte, tenemos una condena impía, y por otra parte un libertinaje moral que dice todo lo que hagas está bien. Pero Jesús, mis hermanos, es mostrado en este texto como aquel que ofrece una salida en donde no se niega el pecado y sus consecuencias, pero también al mismo tiempo Él se presenta como el que ofrece redención para los que verdaderamente están arrepentidos. Así que el punto mío con mi aplicación es: no confiemos en la sabiduría de este mundo. No confiemos en nuestra propia destreza, más bien confiemos en las palabras de vida que Jesús ofrece a los pecadores arrepentidos, y que estas palabras solamente vienen dadas, mis hermanos, a través de su bendita palabra. ¿Sabes eso qué significa? Si tú quieres caminar con tranquilidad en medio de este mundo caído, lee tu Biblia. Ora la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, confía solo en Cristo y su palabra. En segundo lugar, segunda aplicación: examina tu corazón. Este texto, mis hermanos, mientras lo leía y lo estudiaba, era persuadido por el Señor de que en efecto el texto representa una seria advertencia a todo creyente que lo lea. ¿Una advertencia contra qué? Contra la hipocresía religiosa. Permítanme explicarlo, hermanos. Es fácil usar la ley para acusar a otros. Es fácil ver la pajilla en el ojo ajeno mientras ignoramos el gran tronco de árbol que reposa en el nuestro. Ciertamente, mis hermanos, debemos utilizar la palabra de Dios para señalar los pecados de quienes nos rodean, porque o si no estaríamos señalando pecados según nuestro criterio. Pero escúchenme muy bien, nunca debemos olvidar que en los primeros que debemos utilizar y aplicar la palabra de Dios para señalar los pecados es en nosotros mismos. Es como John Flavel, el puritano, diría: el que condena el pecado en otros, mientras lo abriga en secreto en sí mismo, solo demuestra que no ha visto la necesidad de un Salvador. ¿Saben lo que esto significa? Que quien está dispuesto a condenar los pecados en otros, pero él mismo se deleita en practicarlos, demuestra que realmente esa persona nunca ha tenido un encuentro en términos salvíficos con Cristo. Tercera y última aplicación, que creo yo que debe ser una de las más evidentes, hermanos, y por eso consideré ponerla al final para que ustedes se lleven esto en su corazón. La gracia, mis hermanos, la gracia no convalida el pecado. La gracia no es sinónimo de sigue pecando.
La gracia no significa, dale, yo te perdono, pero tú sigues practicando tu vida de pecado. Hermanos, no confundamos la gracia de Dios con una licencia para pecar. Porque recuerden esto, la gracia de manera explícita puede ser definida como un llamado al arrepentimiento. Sí, gracia es un favor inmerecido que implica un llamado al arrepentimiento. Luego, un llamado al arrepentimiento es un alto, no más en el pecado, no más vida de pecado. La gracia, mis hermanos, cuando ha sido cierta en el corazón de una persona, lo transforma. Y la transformación es notoria. Voy a repetir esto. Se nos debe notar la gracia en nuestras vidas. Se debe notar que algo realmente ocurrió en nosotros. Eso explica porque ustedes mismos, si analizan su vida, ustedes dicen, mira, yo antes era mentiroso, era emocionalista, era ladrón, era inmoral, pero de repente el Señor fue quitando todos esos afectos de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque la gracia te transformó. Pero ¿qué podemos decir de aquel que sigue actuando como un incrédulo cuando con sus labios dice, he sido alcanzado por la gracia? Bueno, su profesión de fe, como menos, está en tela de juicio. Lo que quiero señalar en este punto, mis hermanos, es lo siguiente, que la justificación siempre viene tomando de la mano la santificación. ¿Entienden eso? La justificación, el que se me declare justo en Cristo Jesús, siempre implica que esa justificación viene con la santificación, por un deseo de ser más santo todos los días. Así que, hermano, escúchame bien, hermana, escúchame bien. Niños que dicen, ustedes que han afirmado poner su fe en Jesucristo, vivan santamente en este día. En la semana que vienen, vivan santamente para que den testimonio al mundo que los rodea de que en efecto la obra transformadora ha ocurrido en vuestros corazones. Y que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de un mal testimonio nuestro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos impulse a través de su palabra a crecer en santidad. Amén. Oremos, hermanos.